Voy a leer, a seguir leyendo Príncipe y Mendigo, acá la misma portada, la editorial es Acme, y voy a releer donde dejamos. Hay que notar que la edición no tiene ilustraciones, bueno, escuetamente es lo que pude dibujar. Dice así: Tom presenciaba siempre algún suceso en torno del mayo de Cheapside y en las ferias, y de cuando en cuando el niño y los demás habitantes de Londres tenían oportunidad de ver una parada militar cuando algún desdichado famoso era llevado prisionero a la torre por tierra o en bote. Cierto día de verano vio quemar en la pira de Smithfield a la pobre Ana Askew ni a 3 hombres, y oyó que cierto obispo les endilgaba un sermón que no le interesó. Sí, la vida de Tom era variada y en conjunto bastante agradable. Poco a poco, las lecturas y los sueños de Tom sobre la vida principesca le produjeron un efecto tan enérgico que el niño empezó a ser el príncipe inconscientemente. Su manera de hablar y sus modales se tornaron singularmente ceremoniosos y cortesanos, y con gran admiración y regocijo de sus íntimos. Pero la influencia de Tom entre aquellos muchachos empezó a crecer de día en día, y con el tiempo todos se dieron a mirarle con una especie de asombrada pavura, como a un ser superior. Parecía saber tantas cosas y sabía hacer y decir tantas maravillas, y además era tan profundo y tan sabio. Las observaciones de Tom y los actos de Tom eran repetidos, y los niños y sus madres, con lo que pronto empezaron estas a hablar de Tom Canty y a considerarlo como una criatura extraordinaria y de singulares dotes. Las personas mayores sometían sus desazones a la resolución de Tom, y a menudo se quedaban pasmadas ante el ingenio y la sabiduría de sus decisiones. El niño se convirtió en un verdadero héroe para todos cuantos le conocían, salvo para su propia familia, porque éstas en realidad no veía nada en él. Al cabo de algún tiempo, Tom organizó privadamente una corte real. Él era el príncipe, y sus más queridos camaradas eran guardas, chambelanes, escuderos, gentilhombres, damas y familia real. A diario, el fingido príncipe era recibido con alambicadas ceremonias sacadas por Tom de sus novelescas lecturas. A diario, los graves asuntos del imaginario reino se discutían en real consejo, y a diario su Alteza dictaba decretos dirigidos a sus imaginarios ejércitos, navíos y virreyes. Tras todo lo cual se largaba a sus andrajos, obtenía mendigando unas cuantas monedas, se comía su mendrugo, se llevaba sus sopapinas e insultos de costumbre, y finalmente se tendía en un puñado de hedionda paja y reanudaba en sueños sus vacuas grandezas. Así, día tras día, iba creciendo su afán de ver una vez a un príncipe de carne y hueso, y el afán duró semanas y semanas hasta absorber todos sus demás deseos y parar en la razón única de su vida. Cierto día de enero, en su habitual recorrido de pordiosero, vagaba entristecido por el paraje. Esta es mi perra Smile. Hola Smile, ¿cómo estás? ¿Te gusta el cuento? Cierto día de enero, en su habitual recorrido de pordiosero, vagaba entristecido por el paraje que rodea Mincing Lane,
y Little Ears Sharp. Hora tras hora, descalzo, aterido, mirando las ventanas de los figones y recreándose con las formidables empanadas de cerdo y otros manjares, no menos pavorosos, porque todas aquellas delicadezas debían de estar destinadas a los ángeles, a juzgar por su olor, ya que el niño no había tenido la buena suerte de comerse ninguna de ellas. Caía una lluvia helada, estaba lóbrego el ambiente y era un día desapacible por extremo. Por la noche llegó Tom a su casa, tan empapado, rendido y hambriento, que su padre y su abuela no pudieron observar su aflictivo estado sin sentirse conmovidos a su manera, lo cual quiere decir que le atizaron de consuno un soberano pie de paliza y lo mandaron a la cama. Largo rato le mantuvieron despierto el dolor, el hambre y las blasfemias y golpes que menudeaban en el edificio, mas al fin sus pensamientos se desviaron hacia lejanos países de novela y el niño cayó dormido en compañía de príncipes que vivían en vastos palacios y tenían criados que les hacían zalemas o volaban para ejecutar sus órdenes. Y luego, como de costumbre, soñó que él era también príncipe. Durante toda la noche se meció en el esplendor de su regio estado. Vivió entre grandes señores y damas, en una atmósfera de luz, respirando perfumes, oyendo deliciosa música, respondiendo acá con una sonrisa y acullá con un movimiento de un príncipe, de una principesca, cabeza, a las reverentes cortesías de la espléndida muchedumbre que se separaba para abrirle paso. Y cuando despertó por la mañana y contempló la miseria que le rodeaba, su sueño surtió su efecto habitual, es decir, el de intensificar 1000 veces la sordidez del ambiente. Después vino la amargura, el desgarro del corazón y el llanto. Capítulo 3. Encuentro de Tom y el príncipe. Levantóse Tom hambriento, se alejó de su albergue, pero con el pensamiento enfrascado en los esplendores de sus sueños nocturnos. Anduvo de un lado a otro por la ciudad, sin reparar de él. Atropellábale la gente y algunos le dirigían injurias, pero todo ello era letra muerta para el meditabundo muchacho. De pronto se encontró en Templevaro, o sea, lo más lejos de su casa, que había llegado en aquella dirección. Detúvose a reflexionar un momento y enseguida volvió a sus imaginaciones y llegó fuera de las murallas de Londres. En Strand había cesado a la sazón de ser camino real y se consideraba como calle, aunque de construcción bastante desigual, pues si bien había una hilera muy completa de casas a un lado, al otro solo se veían unos cuantos edificios grandes, desperdigados, los cuales eran palacios de ricos y nobles y tenían amplios y hermosos parques que se extendían hasta el río, que en la actualidad están cubiertos de antiestéticas fincas de ladrillo y piedra. No tardó Tom en dar vista a la aldea de Charing y en detenerse en la hermosa cruz allí construida por un afligido rey de antaño. Luego bajó muy despacio
por una carretera hermosa y sosegada que había más allá del soberbio palacio del gran cardenal, en dirección a otro palacio mucho más grande y majestuoso que se alzaba más lejos, el de Westminster. Tom miraba con asombro la vasta mole de mampostería con extensas alas, los amenazadores bastiones y torrecillas, la gran entrada de piedra con sus verjas doradas y su magnífico adorno de colosales leones de granito. Ay, tengo que atender a mi perra. Y los demás signos y emblemas de la realeza inglesa. ¿Iba a verse satisfecho al fin el anhelo de su alma? ¿Aquello era en efecto el palacio de un rey? ¿No podría dar la casualidad que viera a un príncipe o a un príncipe de carne y hueso? Sí, así se lo concedería el cielo. A cada lado de la dorada verja se erguía una estatua viviente, es decir, un hombre de armas muy tieso, majestuoso e inmóvil. Smile es mi perra, cubierto de pies a cabeza con bruñida armadura de acero. A respetuosa distancia se hallaban muchos campesinos y gentes de la ciudad, esperando que el azar les deparara la oportunidad de ver a un personaje regio. Voy a atender a mi perra.